Ya, amén. Buenos días, amados hermanos. Nos hemos conectado nuevamente en esta grata reunión que tenemos todos los domingos, de una enseñanza de la palabra de Dios para la edificación de cada uno de nosotros. Y me ha tocado en esta mañana, en este domingo, compartirles a ustedes algo que el Señor siempre pone en el corazón de los siervos de Dios, de los que seguimos la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y aquí estamos todos los que vamos eh, agrupándonos, vamos entrando en la plataforma tanto del Zoom como también del WhatsApp. Y a todos los que mañana más tarde puedan ver esto a través de las redes, es mi saludo, mi abrazo fraterno para todos ellos, para cualquier persona que pueda entrar como nuevo. También le invitamos a estar en estas lides, que es venir al camino de nuestro Señor Jesucristo, dado que Él nos dijo en alguna oportunidad que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega a un Dios vivo como es Yahvé, Jehová de los ejércitos, y es el que hizo los cielos y la tierra. A Él le glorificamos, a Él le alabamos, a Él le damos toda la gloria y la honra, y es Él el que nos alimenta en esta vida terrena. Muy bien, amados hermanos, eh, vamos a decir que como tema, como título de esta grabación que estamos haciendo, va a ser pasión por la oración. En la vida de un hombre que quiere seguir el camino de un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios que hizo los cielos y la tierra, que somos todos los que aquí estamos plantados, es siempre el de llenarnos de esa presencia de Él aquí en esta tierra y aquí en este tiempo, en esta vida. Entonces, esto de acá no es un grupo de oración del tipo religioso, que diríamos, que lo es porque es una fe, ¿no? Pero no es solamente eso, amados hermanos, amado pueblo peruano, pueblo cualquiera que sea en este globo terráqueo que nos a la vida, sino es una arma de guerra espiritual, que no estamos acostumbrados a hablar de ello. Hablamos siempre de un Cristo vivo, un Cristo que me da un buen corazón, que me hace buena gente, etcétera. Evidentemente, Él cambia nuestro lamento en baile, y dice el salmista David. Pues bien, en aras a este título de tener pasión por la oración, porque la oración es un pilar de nuestra fe. Y el otro pilar donde se levanta la fe de un cristiano es la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que caminar en esa dualidad de cosas, la palabra de Dios y el de hablar con el que nos da la palabra, que es Dios. Amén. Así es el asunto. Entonces, esta es una vida en que venimos con un nuevo ritmo, un nuevo pensamiento, con un nuevo entendimiento a vivir en este mundo que estamos, que es tenerle a ese Dios que llegó a nuestro corazón, llegó a nuestra vida, y nuestra vida tiene una naturaleza, que es espíritu, alma y cuerpo. Así somos, así hemos sido creados por Él, y siempre lo hemos sido. Pero han pasado cosas que justamente la Escritura nos enseña para que esa vida espiritual no esté tan presente, no sea tan familiar para todos los hombres y mujeres de esta. Pero cuando venimos a las Escrituras,
nosotros vemos que sí, hay una dualidad de vida entre lo natural, lo humano, lo terrenal, y también una vida sobrenatural, una vida espiritual, que está presente en esta vida y que eso es lo importante. Entonces, vivimos en un mundo dual y esa es la fe del cristiano, esa es la fe del hombre de Dios, esa es mi fe y la fe de muchos de nosotros que estamos acá. Muy bien, y para entender bien estas cosas entre lo sobrenatural y lo natural, terrenal, entonces voy a empezar para darle este sentido a este título de pasión por la oración. Voy a empezar con algunos versos que me llevan a entender todo esto. Ahora, todos sabemos que es una pasión por algo, ¿verdad? Tener pasión es creer fervientemente, estar, como quien dice, imbuido de algo que es de tal manera que tiene una fuerza poderosa en nosotros. Esa es una pasión que nos lleva a hacer algo que otro no lo haría así porque sí. Pasión es una fuerza sobrenatural que te da a hacer algo. Tengas a Dios o no le tengas a Dios, creas en Dios o no creas en Dios. Eso, tenemos, como quien dice, impreso en nuestra vida la pasión. Pasión por las almas, pasión un, por un amor, ¿no? Un amor pasional, se habla muchas veces en la tierra, del hombre por una mujer, o pasión por mi trabajo, pasión por tener el deseo grande, amoroso de criar a nuestros hijos, etcétera. Tantas cosas. Pasión por una investigación científica, por ejemplo. Muchos hombres conocemos que dieron su vida a estar ahí metidos, a veces sin comer, sin dormir, porque seguían en esa pasión. Entonces ahora nosotros hablamos de una pasión por una de esas actividades que debemos de tener para conocer fervientemente, realmente a un Dios vivo, no como, como algo gaseoso que normalmente a veces hemos caído, como quien diríamos, en esa trampa de la religiosidad. No se trata de una religión, no se trata de algo efímero gaseoso, se trata de algo real, algo que lo vivimos. Y eso nos lleva a una pasión. Muy bien, con todo eso, vamos a ver cómo eran las pasiones de los primeros hombres que estuvieron con Cristo en esta tierra, del cual nos habla Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 4 de Hechos hay hay un suceso. Pedro y Juan le habían hecho un milagro a un cojo de nacimiento que pedía limosna cerca del templo en Jerusalén. Y eso suscitó un gran problema, porque habían hecho el nombre Jesús. Y los judíos que tenían justamente la religiosidad de creer en un Dios verdadero, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero creían que solamente ese Dios que está en los cielos y nada más que ese Dios se puede hablar de él, pero no habían profundizado en las escrituras de tal manera que ese Dios ya se había hecho hombre y que ya había estado en la tierra y que había dejado su legado. Y que entonces tanto Pedro como Juan tenían eso cuando estuvo él en esta tierra, porque fue uno de sus grandes apóstoles. ¿Qué suceso pasa con este hombre? Que había sanado y había sido pues todo un suceso, una gran noticia que los principales sacerdotes, que era lo que se llamaba ese entonces el Sanedrín, no estaban muy, muy de agrado con todo eso, porque hablaban de un hombre que era Jesús. Y ahí, exactamente, era un hombre. Entonces,
les llamaron y les prohibieron hablar de ese hombre y que solamente se puede hablar de Jehová. Voy a leer un poco del pasaje para ver entonces cómo es que esta, esta pequeña manada que ya había, porque se habían convertido ya más de 3,000 almas a, a seguir a Cristo, qué es lo que hacían ellos y qué es lo que nosotros quisiéramos seguir haciendo ahora. Miren lo que dice de ese suceso. Voy a dar algunos pasajes nomás. Dice, entonces le ordenaron este equipo de autoridades, digamos, que había ahí, de orden tanto religioso como también de gobierno. Le dijeron, le ordenaron a Pedro y a Juan que saliesen del concilio para que hagan una conferencia entre sí ellos para ver cuál era eh, el destino tanto de Pedro como de Juan. Entonces ellos sabían de que habían hecho algo extraordinario, que eso solamente se puede hacer por lo que Dios está con uno. Y entonces después de deliberar ellos les llamaron y dijeron esto que los voy a leer. Les llamaron y llamándolos a ellos, les intimaron, es decir, les prohibieron, les amenazaron, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, que ese milagro había sido hecho por él. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen ustedes, les dijo, si esto, o sea, vean si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros los hombres antes que a Dios. Y eso todavía le contestaron, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso fue la respuesta de los que estaban ahí. En otro tiempo, de repente, si no hubieran tenido a Cristo, estarían temerosos y hubieran dicho, sí, Señor, aquí, pero ellos sabían en quién creían. Y eso es la necesidad que tiene ahora la iglesia, es decir, nosotros, los que seguimos a Cristo. Saber con denuedo y enfrentar los problemas con Cristo. Muy bien, entonces y dice que les dejaron sueltos, ¿no? Entonces ellos les amenazaron nuevamente, los soltaron, no hallando de ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. El pueblo estaba ahí cerca. Y estos señores, por lo menos en eso, fueron honestos, porque hoy las autoridades que tenemos, el juez puede dictaminar algo, una autoridad puede determinar algo, y los que se han reunido para hacer lo que quieren, no aceptan esa autoridad y hacen lo que ellos quieren. Estamos viendo, sobre todo aquí en nuestra nación. Pues bien, le soltaron y ellos se fueron y regresaron al lugar donde estaban los demás hermanos, como es de entender, ¿verdad? ¿Ok? Entonces dice que puestos en libertad, voy a seguir ahora leyendo, los creyentes piden confianza y valor. ¿Qué quiere decir eso? Los creyentes a quién le pedían confianza y valor? Al Dios vivo, al Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. A él le pedía confianza el pueblo creyente, el pueblo que legó Jesús, dejó y los legó para que siguieran el camino. Y voy a leer no gran parte de esta oración, ¿no? Puestos en libertad vinieron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. En una palabra, las autoridades. Muy bien, entonces ellos se alegraron viéndole, porque se suponía que les iban a juzgar y ese juzgamiento podría ser la muerte. Entonces ellos se pusieron a orar dándole gracias a Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos darle gracias a Dios? No porque me sanó, porque somos un grupo de oración para los que están más que todo enfermos. Y es bueno, por supuesto, agradecer en oración cuando nos sana, ¿no? Pero no solamente cuando nos sana, sino cuando nos libra de muchas cosas, como a ellos que los libró de esto, pero
por su fe y por su firmeza de decir lo que ellos creían ante ante una autoridad que aún estaban en manos de ellos. Por eso es que la oración tiene un gran poder también, dice, para Dios. Y voy a pasarme de frente a lo que ellos terminan en esa oración de agradecimiento. ¿Quién ellos? Ese grupo que ya existía siguiendo a Jesús. Voy a leer esta parte como es para hacer un comentario de ello. Ellos terminan esta oración diciendo todo el grupo que estaba ahí, diciendo, y ahora, Señor, mira esas amenazas que le hicieron a Pedro y Juan y concede a tus siervos que con todo denuedo sigan hablando tu palabra, porque ya habían hablado, ¿verdad? Entonces concédele, Señor, eso pedía todos los ahí presentes, mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Eso nos toca a nosotros también, ¿verdad? Yo me gozo, me alegro cuando explico esto, porque dice que justamente ellos que habían enfrentado una situación difícil, los demás hermanos le están diciendo, concédeles esta misma firmeza, esta misma fe, esta misma decisión que han tenido. Y cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló, no un temblor de tierra, tembló en el sentido, ¿se acuerdan cuando el Espíritu Santo llegó a ese lugar alto donde estaban esperando justamente lo que Jesús les había prometido diciendo que no se muevan de Jerusalén porque en pocos días iba a venir a ellos el Espíritu Santo permanentemente, que está ahora con nosotros, con cada uno de nosotros? Entonces dice que cuando ellos hubieron orado, el lugar tembló. Así también fue en Pentecostés. Un torbellino de fuerza que tembló toda la casa y tembló todo el alrededor en el sentido de un bullicio. Y toda la gente, como había fiesta, estaban ahí, vinieron allá. Estoy hablando del Pentecostés. Así también en este lugar, ese momento, vino el Espíritu Santo seguramente. Lo va a decir la palabra de seguro y movió todas las cosas y todos podrían sorprenderse. ¿Qué pasaría si en el lugar donde cada uno de ustedes está haciendo una oración empiezan a sentir un torbellino que mueve todo el ambiente del cuarto, del lugar en que se encuentren? Sería grandioso, ¿verdad? Porque miren lo que dice. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando viene el Espíritu Santo tiene esa característica, vamos a decir. ¿Se dan cuenta? Y ojalá llegara así. Por eso es que irrumpieron ellos también hablando como locos, las nuevas lenguas o lenguas extrañas, tanto conocidas como extrañas. Eso le pasa a los que estamos en este camino o nos alegramos o muchas veces nos entristecemos o otras veces eh, nos quebrantamos en llanto, pero un llanto que no es de pesar, sino de algo grato, de algo hermoso, de algo que después te deja con autoridad y poder, te deja con majestad, te deja con un buen verbo, porque Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Y esa palabra sale con denuedo ahora cuando tú estás en Él. Estoy seguro que cualquiera de nosotros, empezando por mí, cuando no teníamos a ese Jesús vivo, a ese Espíritu Santo del cual está hablando este momento, esta palabra, estoy seguro que no hablábamos bien. Y si queríamos hablar bien, terminábamos hablando sandeces. Estoy seguro de ello, porque lo vivimos en otro tiempo.
Pero por algo la escritura te dice, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, tu mal verbo se quedó atrás, ahora vas a tener un verbo que yo te voy a dar, dice el Señor. Y ese verbo es de sanidad también. Vamos a ver que esto no solamente era para los que estaban ya en la época de Hechos de los Apóstoles, es decir, empezando la iglesia a formarse. Ya Jesús se había ido a los cielos, ya Jesús había estado en la tierra, pero dejó esto. ¿Para quiénes? Para los que le siguieran. Eso nos habla este libro de Hechos de los Apóstoles, que en algún momento, cuando yo leía esto y les he comentado en otra oportunidad, les dije que este libro no debería ser Hechos de los Apóstoles, debería de ser los hechos del Espíritu Santo en el hombre, en los seguidores de Cristo, hechos del Espíritu Santo. Vamos a ver nosotros ahora también un poquito más adelante en el libro de Santiago, algo de lo que, ¿cómo es eso de lo que es cuando el poder de Dios es un poder sobrenatural que viene a nosotros? ¿Qué es lo que hace realmente? En el libro de Santiago, nosotros tenemos otro pasaje interesante que habla justamente de poderes del Espíritu, porque nosotros debemos de familiarizar, amados hermanos, o pueblo en general, de donde estés, debemos de familiarizarnos con la presencia espiritual de un Dios real, verdadero, eterno. Ese es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios y Padre tuyo y el Dios y Padre mío también. Y el Dios y Padre nuestro, para todos. Mi alma te alaba, Señor. En el libro de Santiago, en su capítulo 5 hay una oración interesante. Lo voy a leer del 14 en adelante. Si alguno está enfermo, dice, nosotros tenemos una lista de enfermos. Que decía también en otra oportunidad, deben entrar pocos enfermos y salir del hospital de la enfermedad muchos enfermos sanos. Ahí estaría, como quien dice, colmada la presencia de nuestro Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Y dice entonces, si está alguno entre vosotros enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Esa es una promesa que está en la Escritura. Es una promesa que la que debemos de mantener nosotros firmes. Entonces, dice que también confesemos nuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Sí, tenemos que perdonar porque por falta de perdón, porque nosotros tenemos cargas de raíces de amargura que nos traen enfermedades. Y mientras eso no se rompa, y eso no es que oramos solamente así para que salga tu enfermedad. Eso es para que tú prestes atención y te hagas un acto de contrición, como se dice, y digas, sí, me falta esto. Y cuando haces eso, ese perdón por otro, se va esa raíz de amargura y se va la enfermedad. Así de sencillo. Esta es una fórmula, en todo caso, del Señor. Pero todo esto, ¿por qué les estoy comentando? Porque aquí viene también alguien como los que oraron por Pedro y Juan, y Pedro y Juan también seguramente oraron para que sigan siendo valientes, enfrentar las situaciones. Aquí viene también un profeta. En el verso 17 dice, Elías pasa al pasado, se va a la antigüedad. Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Tú, amado hermano, quien quiera que seas, hombre o mujer, yo y cualquier ser humano en la tierra.
Todos estamos sujetos a pasiones. Pasiones buenas como pasiones malas. Entonces dice, pero aquí está hablando sujeto a pasiones porque tenemos debilidades. Vamos a decir de esa manera. Así tenemos que entender esta porción, esta expresión. Sujeto a pasiones, pero dice, ¿no? Todos tenemos esa situación, pero hay algo interesante que nos habla. Pero Elías dice, en un momento dado oró fervientemente, con mucha pasión, se profundizó, viéndole como si el Señor estuviera frente a él, le dijo, Señor mío, Dios mío, con esa fuerza que viene del interior del corazón. Y el corazón no del corazón que bombea, del corazón carnal humano que bombea sangre, sino de tu integridad. Eso también se llama corazón, hablando espiritualmente, de todo tu ser, espíritu, alma y tu cuerpo. Sí, es cierto, todo ello. Entonces dice, oró fervientemente para que no lloviese y llovió sobre y no llovió sobre la tierra 3 años, 6 meses. Ahí lo dejamos porque después va a orar por lo contrario. Muy bien, pero ¿quién era este Elías también? ¿Un hombre fuera de serie? No, simplemente un ungido de Dios. Y esto nos lleva ahora sí al Antiguo Testamento, porque hemos estado en el Nuevo, ¿verdad? Vamos a ver qué cosa había pasado con Elías. ¿Por qué tenemos que verle a él lo que dice? Elías y estado, quiero ver primeramente, estoy un poquito más atrás, estoy queriendo llegar a Elías. Y verdad, aquí le encuentro a Elías, que también hace algo extraordinario, como lo que estamos buscando, la oración, esa pasión por la oración. Este hombre que Santiago lo menciona, había vivido muchos años atrás. Y entonces era un hombre que había sido ungido por Dios para ser profeta. Era el profeta de Israel. Así como a ti el Señor te puede hablar ahora, así le hablaba a Elías. ¿Por qué? Porque venía el Espíritu Santo sobre él, como lo vino sobre David, ¿se acuerdan cuando le enfrentó a Goliat? Eso siempre me viene a la mente, porque no lo hizo por él solo, lo hizo con algo sobrenatural que es el Espíritu Dios en uno. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Qué bueno es eso. El pueblo de Israel se había ido en pos de dioses ajenos. ¿Por qué? Porque Acape rey se había casado con Jezabel, una sacerdotisa extranjera, y que ella vino y que con su fuerza seguramente de carácter manejaba no solamente al rey, sino a todo el pueblo. Pero vino el profeta porque Dios le dijo, anda y arregla ese asunto. Eso es más o menos lo que está sucediendo en estos momentos para entrar en otra parte también de lo que es la oración. Entonces, había un desafío que le hizo el profeta Elías a todo el pueblo y a partir del rey le dijo, junta al pueblo y vamos al monte Carmelo para que más o menos nos cifremos o nos ubiquemos. El monte Carmelo es un monte que existe, que está frente al mar Mediterráneo, porque está en la costa del Mediterráneo del Medio Oriente. Entonces está casi en costa, pero es un monte, una elevación. Ahí lo citó para que vaya todo el pueblo de Israel que ya estaban adorando a dioses que no eran dioses por influencia de Jezabel y por sus sacerdotes. Imagínense, entre sacerdotes y sacerdotisa tenían alrededor de
800 almas, y a todo el pueblo le influían. Entonces le dijo Dios, anda y arréglame esto de esta manera. Y aquí viene esta parte también. Ya con ese preámbulo, le voy a leer a partir del 36, dice, le citó ahí para que haya una competencia. Hermanos, nosotros nos vamos a enfrascar a veces en apologías de competencias de dioses, porque hay muchos dioses en el mundo. Y eso tenemos que enfrentarlo con la sabiduría de Dios. Entonces él les dijo, vamos a tener esto. Ustedes van a hacer un altar, les dijo los de Baal, y el pueblo estaba viendo en un lugar, un campo bien descampado, gran parte del pueblo estaría ahí, para saber quién era el Dios verdadero. Si ustedes, los Baal y los Acera, tienen su Dios verdadero, que ese Dios mande fuego de los cielos y ese altar que ustedes van a poner ahí, lo queme. Y si mi Dios también es el Dios verdadero, yo voy a hacer mi altar acá para que el Dios también verdadero lo queme. Y el que mande fuego, ese es el Dios verdadero. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Entonces, ¿qué pasó, amados hermanos? Aquí leemos esto. Ellos se zanjaban, danzaban ahí como apaches, como tribus, lo que fuera. Imagínense ustedes cómo sería el pedido de los Baales. Dice que se cortaban el antebrazo, aquí, el brazo, se cortaban, botaban sangre. Así era como los dioses paganos son los que exigen a sus súbditos les adoren. ¿Qué pasó? 4 horas, 5 horas, les dijo, y él se burlaba. ¿Quién? Elías. A ver, clamen más, de repente está dormido, de repente se ha ido de vacaciones, etcétera. Bueno, les dijo, ya llegó el tiempo, ya estamos cansados. Ahora vamos a ver. Y él simplemente clamó. Dice de esta manera, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto que él decía, Elías ya, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Y ahora no solamente en Israel, amados hermanos, es en el Perú, es en el mundo entero. Si es que adoras a ese Dios y Padre de mi Señor Jesucristo. Sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de ese pueblo de Israel en ese entonces, y que yo soy tu siervo, le dice él, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Bien, él le había mandado hacer. Él estaba seguro de lo que estaba haciendo, firme en su fe. Respóndeme, le dice, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti, corazón de ellos. Miren esa oración. Ese es un clamor ferviente, un clamor de corazón, un clamor de fe que está dentro de todas sus entrañas de este profeta Elías. Entonces dice, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y le lamió al agua que estaba en la zanja. Todo eso lo había hecho él, lo había puesto, hecho agua aquí a la leña, como para que no prenda fuego. Pero dice que el fuego que vino de lo alto, cuando clamó Elías, lamió hasta el agua que había. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el... ¿Cómo gritarían eso en gran manera? Y toditos como apaches le siguieron gritando tras de los vales, tras de esos, tras de esos sacerdotes brujos, curanderos, chamanes, le persiguieron y los destruyeron. Ese era Elías que nos habla también eh, Santiago en su libro, recordando de esto, justamente, recordando de todas estas cosas.
Porque aquí nomás después de eso, Elías ora por la lluvia. ¿Se acuerdan que leí que él tenía que hacer una oración ferviente para que no lloviera? Ahora, después de este asunto, viene justamente en este libro de Reyes, Primero de Reyes, en que él ora por la lluvia. Y también fue así. No nos vamos a detener mucho en ello. Pero, amados hermanos, gloria sea siempre para el Señor. Todas estas cosas no vienen así porque sí nomás. Un profeta no era elegido así porque sí por Dios. Era porque veía un corazón dispuesto, un corazón ferviente, fuerte, poderoso, no enfermo, sano completamente, por la gracia y la misericordia de seguir a un Dios que es vivo, que tiene vida abundante, como dijo Jesús. Mientras el diablo ha venido a esta tierra a matar, hurtar y destruir, yo he venido a darles vida y vida abundante. Una vida abundante no es una vida mediatizada, entonces, es abundante. Y para tener esa vida abundante, tenemos que cifrarnos bien en la oración. Por eso es pasión por la oración que quiero contagiarles a todos ustedes aquí para que estemos mirando eso, actuando en ello, de día, de noche. El apóstol Pablo decía, orad sin cesar. Es decir, estás trabajando, estás caminando, estás manejando tu auto, estés haciendo lo que estés haciendo. No te olvides de estar en contacto con el Espíritu, tu Dios, Espíritu Santo, que hoy tú eres templo de ellos. Y es que lo eres, evidentemente. En Segunda de Crónicas, una porción de la palabra que es conocida por muchos de nosotros, pero desconocida por el que no está en la Escritura, dice algo muy interesante también. ¿Y qué dice? Dios se le presenta a Salomón y le dice de que para que todo lo que él le ha pedido anteriormente, necesita que su pueblo también se maneje de esta manera. Y tú también, amado hermano, amada hermana, quien quiera que seas, quieres manejarte con Dios cerca de Él, viendo prodigios, señales y milagros de sanidad, entonces vas a tener que hacer esto. 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. 5 demandas te da, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces Él te da 3 promesas. ¿Cuáles son esas promesas? En primer lugar, voy a inclinar mi oído para escuchar tu clamor en oración. Esa es tu tarea. Eso hay que hacerlo. Si queremos ser como Elías también. Muy bien. Entonces dice, yo iré desde los cielos. Muchas veces decimos, Señor, si es tu voluntad, Señor, si esto. Tienes que conocer bien la palabra para saber que cuando tú oras es la voluntad de Dios de lo que estás orando o no es la voluntad de Dios para que sepas que esto se sana o no se sana. Así es el asunto. Y le dijo entonces yo iré de los cielos, perdonaré tus pecados si vienes de corazón, si vienes a mí postrado, humillado, como dice. Es decir, no es una humillación que te va a dejar avergonzado, es un deseo de que tú creas en ese Dios, sepas que Él es grande, sepas que Él te ama, sepas que Él quiere lo mejor para ti, sepas que Él quiere que tú estés perfectamente bien, en espíritu, en alma y en cuerpo. Ese es humillarse ante Dios, ante el que te puede dar la sanidad perfecta, el que te puede dar el gozo perfecto, el que te da el fruto espiritual, que ya también debemos de conocerlo de memoria, gozos, traer paz,
¿Qué más traer? Fe en su palabra, en Él, no en ti, en Él. Lo que dice Él, eso es. Y el amor que te da también. Entonces dice Él, perdonará tus pecados. ¿Y qué más te promete? Sanar no solamente tu casa, tu tierra, a ti o al enfermo que tienes en tu casa, sino sanar toda tu casa y toda tu nación, toda tu ciudad. ¿Cómo no venir a un Dios como este Dios? El único Dios, el real, el que hizo los cielos y la tierra, el que sabe lo que hay en todo y sabe cómo eres tú, porque Él te hizo. ¿Cómo no venir a Él? Estas eran las competencias que tenía, por ejemplo, Elías. Pero Elías no solamente competía porque sabía que estaba seguro de que él tenía, como se dice, la sartén por el mango, él tenía la victoria, porque sabía que su victoria estaba en ese Dios vivo. Pero no solamente en la antigüedad fue así. Antes de terminar, amados hermanos, porque me va ganando la hora, quiero también que vean en el Nuevo Testamento un Pablo que antes había sido Saulo de Tarso y que era un opresor, cuando se convirtió a Cristo, como tú te estás convirtiendo a Cristo. O si ya te has convertido del todo, tienes que saber que todo esto está en tu presencia. Lo tienes ya puesto. Cuando Jesús dijo en la cruz, Señor, consumado es, por mis llagas, fuiste, no serás sanado, no, ya fuiste sanado por mis llagas. Te derramé ahí con mi sangre en esa cruz, que te limpió de tu maldad. Te circuncidó ese corazón de piedra, ahora un corazón de carne, sensible a mí, a Jesús, para que sea sensible al prójimo. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Para que pase todo eso, siempre debe haber esta competencia de hacer ver al mundo pagano que no conoce y que se vuelva a Cristo y sea un mundo cristiano, nuestra nación. En Primera de Corintios, amados hermanos, me gusta pasearme por la Biblia, porque tiene pues palabras de vida eterna, ¿no? ¿Cómo no vamos a estar ahí? Pablo también era otro que hablaba de competencias, les desafiaba, como nosotros debemos de desafiar a esos incrédulos. Anoche estaba en una reunión de estudios de oración que tengo los sábados. Y había uno ahí que decía que sí, que está bien, pero que también hay que leer otros libros. Por ejemplo, Confucio también tiene buenos eslogans, buenos pensamientos, buenos razonamientos. Yo ya les estaba aguantando mucho a muchos hermanos ahí que también decían, bueno, vamos a leer, por ejemplo, el libro de Romanos y verso por verso a ver qué nos dice el Señor y no sé cuánto. Eso, hermano, tienes que hacerlo tú en tu privacidad. Y yo les estaba ahí escuchando, viendo. Pues el otro ya empezó con Confucio y todo, ya no me aguanté. Levanté la voz y les dije, ¿a quién hemos venido a ver aquí? Al Jesús que te alaba, al Jesús que te sana, al Jesús que te convierte, al Jesús que te transforma, o a hombres que quieren transformarte. ¿No ha habido una gran transformación en la política? ¿Y en qué terminó eso? Otro engaño. No nos siguen engañando actualmente. Miren lo que ha pasado en la política, porque es la administración de nuestra nación. Y nosotros los cristianos estamos como si esto no es mi problema. Es el principal problema de nosotros, porque esto solamente se debe solucionar creyendo a un Dios sobrenatural en tu vida natural. Eso es lo que hizo Pablo cuando vino a los Corintios. ¿Qué pasaba en los Corintios? Pablo, en su capítulo 2 de 1 Corintios, cuando ya había problemas ahí, porque unos eran de Pablo, otros eran de Apolos, otros eran de Cristo, otros eran de Pedro, había ya una confusión.
Cómo hay confusión en nuestra nación para gobernar un país como el nuestro. ¿Por qué? Porque no hay un Cristo vivo. Y Pablo enfrentó a los corintios de esta manera. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría mía, humana, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Mm? Jesucristo tiene la verdad y la vida, tiene la ciencia, tiene el verbo, tiene lo que quieras para poder levantar a un pueblo. ¿Y qué más dice? Y me fui con temor y temblor, dice. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor de su humanidad. El verso 4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Por eso es de que él mismo dijo, lo que Gamaliel me enseñó, que yo me eduqué, me instruí a sus pies, ahora me es basura. Persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y del poder. Eso es, demostrar, como estamos demostrando con estas palabras, con lo que nos está enseñando las escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, del cual leemos y tenemos a nuestras manos, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. ¿Quieres ser sano? Busca el poder de Dios en el Espíritu Santo. Y no solamente les dijo eso para empezar, sino que muchos se habían envanecido, muchos venían también con sabidurías personales. O le crees a Dios, o le crees a Cristo, o le crees al Espíritu Santo lo que puede hacer en ti y lo que te va a enseñar y lo que te está enseñando, o no lo crees. Y eso hay mucho, aún en la iglesia. Había aquí en Corinto como modelo, como ejemplo, en su capítulo 4 en eso que habla del ministerio de los apóstoles, como había esta confusión ahí, a esos que venían con que una cosita más, que Confucio, que que el libro de tal, que las otras religiones, que hay que saber cómo dicen otro por el estilo. Pérdida de tiempo. Miren lo que les dice Pablo al final, de tantas cosas que les habla ahí. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Estaba airado ya Pablo con ellos. Envanecidos. ¿Por qué? Porque sacaban pecho, pues, arrogantes, soberbios. Hermanos, decir la palabra fuerte a veces no es soberbia, no es orgullo, no es esto. Depende de qué estés hablando. Cuando tienes que hacer apología de tu fe en Cristo Jesús, levanta la palabra, te levanta con autoridad y poder. El salmista decía, si alguno quiere hablar, hable conforme a la palabra de Dios. Así es el asunto. Y aquí Pablo les está diciendo eso. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor me lo permite o quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Quiero ver poder en ellos, no palabrerías. ¿Qué más dice? Porque el reino de Dios no consiste en palabras cualquier tipo de palabra, sino en poder. Si tu palabra sale con poder, amén. Por eso dice, sino en poder de la palabra de Dios. ¿Y qué más dice? ¿Qué quieren ustedes? ¿Me iré a verlos así, airado y con vara para decirles sus verdades? ¿O me iré con amor y espíritu de mansedumbre? Aquí tenemos ambas cosas, amados hermanos. Evidentemente, cuando enseñamos algo, tenemos que tener espíritu de mansedumbre. Pero cuando alguien se presenta y quiere ser un instrumento del diablo, ahí tienes que ir con vara, ahí tienes que hablar la palabra con firmeza y ahí tienes que destruir las fortalezas que están enraizadas en el corazón del inconverso, del que quiere ser instrumento diabólico, terrenal humano, no quiere venir a Cristo.
Gloria sea para el Señor. Termino esto, ya estamos en hora. Termino con una oración en todo caso, porque quería ir a un salmo, pero no quiero sobrepasarme, amados hermanos, porque sé que de aquí todavía hay mucho que hacer. El domingo, para el Señor, como es el de congregarse también. Amado Dios, amado Padre, gracias por este tiempo. Me has permitido nuevamente compartir a mis hermanos y también, Señor, no sé, a muchas personas, a mucha gente que pueda haber en algún momento necesitado de ti. La gloria, Señor, solamente es tuya. Nosotros somos esos instrumentos que tú has formado, que tú vas formando, que tú vas fraguando cada vez más en nuestras mentes y nuestros corazones para anunciar con denuedo que tú eres el Dios de la sabiduría de los cielos y de la tierra. ¿Por qué la sabiduría? Porque con sabiduría, Señor, se ordena el mundo de la gloria para que sea la gloria tuya, como lo va a ser en todos estos tiempos que van. En el nombre de Jesús, clamo a ti, Señor. Amén. Amén, amados hermanos.